Francesco Gazzella, porque queremos conocer entonces estos Francesco. eventuales nombres posibles secretarios de Estado del gobierno de Gabriel Boric. Ay, qué fuerte, qué pregunta, qué ganas de saber justamente cómo va a ser el gabinete del presidente electo, y en particular porque siempre parece que con él vamos a tener señales. No es menor que haya llegado con Camila Vallejo a la convención. Recuerden ustedes que el Partido Comunista no firmó, algunos de ellos incluso tildaron de cocina ese mismo día lo que estaba ocurriendo en el ex Congreso, y ahora llega con ella, que presentó una reforma incluso para bajar el quórum en su minuto. Octubrismo. Así que habían diferencia. Octubrismo versus noviembrismo. Es interesante eso. Ya, pero estamos aquí reunidos, les voy a pedir, tenemos información, obviamente hay datos, pero la creatividad, y de ustedes en la casa también va a ser clave para pensar quiénes pueden ser los nombres. Tenemos desplegada una gráfica bien bonita. Y justamente resuelve finalmente, perdona que te pregunte esto, pero resuelve finalmente el presidente quiénes son los integrantes de su buena gabinete. Pregunta. Los criterios, bueno, ayer en La Moneda él dijo que los criterios iban a ser paridad, habló de independientes, habló de gente que era buena, de regiones. Y con mucha preparación dijo también que van a estar los mejores. Dijo él, claro. Exacto. No es la primera vez que se acuña la frase de que uno es los mejores, pero en su caso también, y el Ángel evidentemente le pegan la pelota a él. ¿Quién finalmente decide? Hay que bloques que responder, hay alianzas que tiene que hacerle gestos también, no es cosa sencilla. Yo creo que él decide. Lo que pasa es que, ¿qué es lo fino aquí? Porque no hay que ser ingenuo. El Frente Amplio más el Partido Comunista, esta coalición, que es la que gana al final del día, tiene solamente un 10% de representantes en el Senado y menos de un cuarto de representantes de la Cámara de Diputados. Necesita establecer puentes. Y los puentes en política se establecen muchas veces a través de los cargos. Entonces, cuando tú defines un gabinete, evidentemente tú estás pensando en los mejores, en este caso que sea paritario. Ya lo hizo alguna vez la expresidenta Bachelet y tuvo que romper la paridad en su minuto. Pero lo intentó al menos al principio, en el primer gobierno. Pero esto de establecer puentes te permite a ti justamente después, cuando vas al Congreso a buscar los votos, alcanzar los números que necesitas. Y en este caso, Francesco, el Frente Amplio y el Partido Comunista no tienen una buena cantidad de votos por sí mismos. Ok, pero vamos entonces, ¿cuáles son los nombres que están resonando en estos días? Comencemos con los que más se comentan, y aquí vamos a jugar justamente donde creemos que van. Entonces, partimos por este lado. Isquia Siches. Yo digo al tiro, le quedó chico el Ministerio de Salud. ¿Le quedó chico todo ministerio? Todo ministerio. No, yo creo que no. ¿Cómo creció? Yo creo que no. Porque una cosa es que el cargo político que ella tiene, pero va a poder tener mucha más injerencia estando en el Ministerio de Salud, porque sigue siendo amiga del presidente. Entonces, indistintamente en qué ministerio esté, porque la puedes quemar. Yo creo que ¿quién da más? Pero tú ¿dónde la...? Porque ya, Ministerio de Salud, ¿y tú, Mauricio? No, o sea, está más o menos claro que estaba pintada salud, pero fue tan gravitante lo de ella en el contexto de campaña, está en su capital político, creo yo, que ella está para ser la voz y el rostro del gobierno, y eso tiene un solo nombre. Se llegó. Yo también, yo coincido. Es mi apuesta. A ver, yo creo que efectivamente si hay una persona que fue determinante en el triunfo en segunda vuelta es la figura de Isquia Siches, que traspasa la capacidad que tenía a cargo del colegio médico, y sinceramente yo entiendo lo que tú señalas, Ángeles, pero yo creo que efectivamente le queda chico al Ministerio de Salud. Creo que ella tendría un rol absolutamente gravitante en el comité político, porque no olvidemos que Isquia Siches es una mujer política. Y no por nada fue ayer, ella fue no ayer es La Moneda con ella. Pero si yo coincido con ustedes eso, si no estoy discutiendo ¿A ti te gustaría que mejor se quedara en salud? No, lo que digo es que posiblemente la puede quemar, porque ese cargo de vocero de gobierno, recordemos quiénes han sido voceros de gobierno en los últimos, desde que volvimos a la democracia. Todos han salido trasquilados. Entonces pierdes el poder político. Si tú quieres cuidar tu poder político, tienes que fomentarla en un área donde ella pueda crecer. Y la vocera no crece nunca. Todos tienen razón. ¿En qué sentido? Sí, no. Ojo que la reforma a la salud, alcanzar un seguro único de salud, es una de las principales promesas de campaña del presidente y ahí se va como espuma y candidata para después. Tú necesitas, claro, una persona fuerte que si se logra esa gran promesa, que va a ser muy difícil, puede ser un trampolín presidencial también. Lógico. Pero el tema de la vocería no es menor desde el punto de vista que también los ministros voceros o ministras voceros, cuando hay que hacer un cambio, no necesariamente salen de los gabinetes. Pero se no mueven, crece se enrocan. políticamente, no crece Pero tú políticamente. necesitas Pero la trasladas, si
los ministerios no son solo los ministros fusibles, sino que también son elementos que pueden ser, comillas, trasladados a otros lugares. O Sí, sea, enroques. eso ha sido en los Ahora, enroques. en Así salud, que de todas formas, este grupo, esta coalición que yo decía Prueba de Dignidad, qué sé yo, tiene otras figuras. Está Carlos Cuadrado, que también fue parte del colegio Ligado médico. a la misma isquia, la misma isquia por decirle saquen salud aquí. Pero a mí y en me la parece- vocería, Mauricio, también hay otros nombres. Así ¿Quién? que, ¿por qué le Ya, parece ya. si Vamos. Sí, sí, revisamos sí. más? sigamos. Por acá ahora me toca, ¿no? Vamos. A ver, Por supuesto, otro de los nombres que más resuena, Giorgio Jackson, amigo ¿Como personal vocero? de ¿Como vocero? Gabriel Boric. No, les pregunto a ustedes, pero a ver, ha sonado, se escucha, o algunos quisieran. ¿dónde lo ve uno? Interior, vocería. Hay un ministerio que se conoce poco, Secres. pero que es sumamente relevante, que es la Secretaría General de la Presidencia. Presidencia. Yo lo dije Básicamente ayer. es el puente entre la moneda y el Congreso. Sí, Es el sí. que se encarga, porque no es que lo haga solamente él, está lleno de ministros que van al Congreso muchas veces a discutir las leyes, pero es el que tiene que conocer más la interna, el convencer, el del pasillo. por Ay, decirlo de alguna forma. ¿Se acuerdan que yo ayer se los dije cuando estábamos hablando de política? Yo les dije que el mejor, el ideal para las Express, que hace este nexo, como dice Francesco, es Giorgio Jackson. Uno, porque conoce a todos los parlamentarios de partida. Sabe cuáles son los integrantes de las Hay varios comisiones. parlamentarios nuevos, ojo. Hay varios nuevos, pero Pero conoce el teje-maneje. y generacionalmente sí. también. Sí. ¿Por Dos periodos qué? en el Parlamento. ¿Cuál fue el gran problema de Sebastián Piñera en este último mandato? Es que sus ministros, secretario general de la presidencia, no tuvieron buena llegada, ninguno. Con el Congreso. Y ahí se trabó No, yo todo. estoy de acuerdo. Yo creo que sería un buen ministerio. Ahora, otra pregunta que yo me hago, y para el Ministerio de Interior, que va a tener una relevancia, o sea, imagínense ustedes, primero jefe de gabinete, segundo Ahí tenemos sí un que no problema de crece nadie. seguridad pública importante, ¿verdad? El tema del narcotráfico, Araucanía, o sea, por favor, de todas maneras tiene que ser un peso pesado, ¿no? Tiene que ser un peso pesado. Yo O también. pesa pesada. Yo en esto igual siempre me pregunto, ¿estarán pensando en su futuro político también? Giorgio Jackson, Sí, po. si no fuera por un tema de edad, probablemente también hubiese competido, comillas, por el cupo presidencial del Frente Amplio. Ahora, interesante, entonces Interior, la Secretaría General de la Presidencia. ¿Me puedo tirar una? Por favor. Sí, por favor. Yo hasta en educación lo veo. ¿Es quién? ¿A Es Giorgio educación. Jackson? Mira. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo Ya, conoce claro. la historia, pues tiene como la sensación o tiene la posibilidad de decir, yo sé dónde vienen sus preocupaciones, podemos resolver esto. Yo creo que esa experiencia debería ser capitalizada ahí. Porque para Interior creo que le falta... No le falta. Ya, yo no Sí, estoy de por eso acuerdo te con digo, Mauricio. ¿eh? ¿Peso o pesa pesada para A mí Interior? me pasa que poner a una de las figuras principales del movimiento estudiantil del año 2011 a cargo de educación es como generar una expectativa gigantesca. Probablemente hay que poner un poco de mesura. También es un ministerio súper importante para el presidente, pero esta vez no es el más importante en términos de promesas de campaña. Oye, ahora- Está la condonación del CAE, que va a ser un tema ultra Convengamos- difícil desde el punto de vista fiscal. Tienen que buscar una fórmula en no sé cuántos años para lograr cumplir esa expectativa. Entonces va a ser bien peleagudo. Convengamos que uno no es analista política, uno estamos No, haciendo aquí acá el estamos jugando. ejercicio, Estamos está haciendo todo jugando. el país, como de ir viendo, que uno ve cuáles son los tributos, que uno se la juega, a veces se puede agarrar o no. Pero bueno, uno también va tratando de leer, uno está leyendo, Sí. va harto analista, conversa con la familia, con los amigos, es un tema de discusión como en estos días. Desde ese lugar estamos hablando. ¿eh? Claro. Yo no me vengo aquí a instalar a decirle a nadie cómo tiene que hacerlo, pero a mí me da la impresión de que un hombre que ha tenido esa experiencia de Mauricio, yo te tendría en el segundo piso. ¿eh? Sería como cerrar un... Bueno, yo a Jackson lo veo en el segundo piso. Es Lo veo, que esa- lo veo como en la esa- roulette, eso de quería decir Boric. yo. Ahí te Porque compro. también hay otros cargos muy Ahí importantes te de compro. todo tipo de asesorías que están en la moneda, en el llamado segundo piso, que esto comienza con Ricardo Lagos cuando se empezó a llamar así, Ernesto Tone, que era su principal asesor. Quizás podría estar ahí Jackson esperando un momento clave, porque vamos, El orejero va a tener- del presidente. Gabriel Boric en algún minuto hará un cambio de gabinete, quizás del núcleo más potente, y Jackson puede ser una figura importante para ¿Qué respaldarlo. pasa con un Sebastián de Polo que perdió la senaturía en la metropolitana? Es un político reconocido dentro del Frente Sociólogo. Amplio, sociólogo. Sandugo Pero quemando ¿dónde, con- dónde Mirna, dónde? No, a ver, o segundo piso, jefe de Yo del creo que gabinete, puede estar en el digamos, segundo del piso. segundo asesor, digamos, Sí. jefe de los asesores. Pienso perfectamente. Pero, insisto, sigamos con Ministerio del Interior, porque yo creo que ahí Bueno, hay pero un van a salir, tema. van a salir A más ver. nombres, Mirna. Ahora, pero- ojo con ¿Con De Polo? No, Yo creo no, que De Polo, Miguel Crispi. De Polo por Espera. se quemó con la frase de la inestabilidad. No, sí sé, Sí. por eso te digo, para asesor y segundo piso. Miguel Crispi perdió la diputación, no Sí. logró ser reelecto, es amigo personal de Jackson y muy cercano a Gabriel Boric. Podría estar también justamente en estos mismos cargos, Secretaría General de la Presidencia, no en Interior, pero podría ser la Presidencia. dupla con Jackson, subsecretario allí. A ver. Es súper importante también. A ver, ojo ¿qué que otros nombres? son 24 ministerios Sí, y pues. más del doble subsecretaría. A ver, ¿Quién sigamos. sigue? Por este lado. Por este lado, vamos.
¿En qué momento aparece la vieja Concerta? Ah, no, todavía. Todavía no. Ya. Camila Vallejo tampoco se presentó a la reelección porque lo hubiese ganado de todas maneras, aunque sí logró dejar una candidata comunista que salió electa, entonces logró respaldar allí la diputación que dejó, pero de todas formas, ¿dónde la ven ustedes? Yo tengo algunas ideas, pero por favor las invito. Ángeles, ¿dónde la ven? Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque yo creo que podría encabezar varias promesas de campaña de Gabriel Boric. Bien. Simple, corta. Sí, simple, y creo corta. que educación no la veo en educación. No, yo tampoco. Porque le pasa lo mismo que le pasa a Giorgio Jackson. Y yo creo que esos cargos en particular necesitan peso político y manejo político. Si Giorgio Jackson entra a las Express manejando un poco la interna, ¿no?, del Congreso, podría tener más respaldo una Secretaría de Estado como la de Camila Vallejo. Yo Si creo que no, esta era no. como poner Mauricio. el dedo en la llaga, porque yo a ella la veo, bueno, en varios lugares posibles, incluso trabajo, su agenda de las 40 horas, creo que también la valía Sí, en ese yo lugar. también creo. Pero me pregunto, ya entrar en un tema aquí sensible que la gente lo sabe, la presencia de militantes comunistas en el gobierno, sabiendo que eso genera una crispación especial. Digamos que la última versión que hemos visto de Gabriel Boric, del presidente electo de la última pasada, fue una versión La de segunda vuelta. concertacionista, digamos, ¿no? La de segunda vuelta. Digamos que el Partido Comunista De acuerdo, estuvo bien pero- guardado, digamos, para no generar, sí, eso es parte No, de la discusión. pero tiene que haber el Partido Comunista, el Partido Comunista va a estar en el gobierno. Mirna, no digo que no, pues no se me malinterprete, por favor. Solo Claro. quiero decir a nivel de símbolos, porque escoger nombre es algo muy potente para la ciudadanía. ¿Puedo hacer otra acotación a propósito Por del favor. Ministerio de la Mujer? Ya, la voy a tirar nomás. Claudia Pascual, gobierno de la presidenta Comunista, Michelle Bachelet, comunista. En ese entonces no era ministerio, era Cernamej, Tal ¿se cual. acuerdan? Sí. Sí. Y ahí fue cuando se creó el Ministerio de la Mujer. Y ahí se empezó a trabajar el tema de cuando nacen las guaguitas. El Chile crece contigo, se empezó a trabajar la Sala Cuna Universal. Bueno, y aborto en por tres lo tanto, causales. y el aborto en 3 causales. Se comenzó a trabajar con Así Claudia es. Pascual. Por lo tanto, es simbólico también, hablando de simbolismo, que Tenerlo de sea nuevo. Camila Vallejo quien reciba esta posta. Pero en esta y pasada aumente quizás esto. el Partido Comunista va a necesitar algo más que solo Yo símbolos. entiendo, Entonces, mira, digo, reporteando, yo un la dato, veo en reporteando, trabajo. sé que les interesa, por lo que conversé ayer con algunas personas, desarrollo social y el Ministerio del Trabajo. Y en ese segundo yo veo a Camila. Ahora, de todas maneras, Camila Vallejo tiene Oye, un ¿por qué capital no? político importante. O sea, yo no Es sé. importante, No, claro que más sí. que importante. O sea, tiene una trayectoria larguísima. Yo estoy de acuerdo contigo que el Ministerio de Educación es complejo. Evidentemente hay que buscar ahí. No, para porque, allá porque además son estos ministerios donde, efectivamente, como dijo muy bien un ministro de salud de los años de la concertación, son como estas sillitas eléctricas, ¿no? Que tú te subes a la Sí, silla, te po. metes a la silla, Eso te es sientas posible. y no sabes lo que va a pasar. Pero yo diría que si me preguntan, primero, Camila Vallejo pertenece a un sector del Partido Comunista que es un sector que está, como quien dice, estas dos almas, ¿no? Está a Que punto es- de quebrarse, siento yo. Mira, si se quiebra o no, ¿Qué, a el mí me partido? costaría verlo, No, porque es un después de partido 100 bien... años. Generacionalmente. No, pero generacionalmente... Liderazgos. Sí, pero ella pertenece a un sector que ha estado en una línea distinta, digamos, de la oficial, de la que conocemos, de la que felicita, ¿no es cierto?, al gobierno de Nicaragua, con Daniel Ortega, etcétera. Ella está en otro lugar. Y desde ese punto de vista, tampoco olvidemos que ella pertenece a la generación de Giorgio Jackson y de Gabriel Boric. Entonces yo diría que más que comunista tiene que ver con esa generación, Es verdad. que es la generación de Arroparse Exacto. de personas más leales. Podríamos Ya. apostar un completo al menos para hacer este juego, ¿no? No, yo Apostemos- creo que no, te digo- una chorrillana. Con los que vienen, yo Ya, a ver, creo que vamos. podríamos apostar algo más porque Vamos, estos, a ver. estos eran los más duros, los que Exacto, sabemos sí. que van a estar, los que han estado acompañando el candidato, pero ahora tenemos otros nombres, así que juguemos un A ver. poquito más. Pero esta hagámosla rápida, Daniel Jaue. Daniel Jaue, alcalde de Recoleta, ya lo dijo hace rato el presidente electo que lo veía bien en Recoleta, que de ahí podía hacer su aporte, pero algunos creen que quizás van a tratar de empujar que esté en alguna... ¿Ustedes lo ven en alguna? Yo creo que está negociado que no salga de la alcaldía. Ya, pero no lo que creo. ¿Te parece a ti que debiera estar en el gabinete o no? No, yo creo que no, precisamente porque él también genera, él está consciente de lo que genera, ¿no? Y lo que necesita Boric son garantías muy transversales. Sí. Son Ya. ellos los elementos, creo yo, del Partido Comunista que los querían estar. Pero él es una figura que genera... Sería muy ¿Están de acuerdo disonante. ustedes? Sí, Sí, sería muy ruido. Ya, disonante. ¿lo dejamos en Recoleta? Dejémoslo Lo dejamos en Recoleta. Digo, Sigamos. digo, no sé, ¿ustedes piensan No, que no, directamente no, vamos a sí, votar? creo que- lo estamos todos dejando en Recoleta. Y viene, ¿Y tú? y está bien evaluado en Recoleta. De hecho, la reelección fue pues. potentísima y sacó casi todos los concejales son comunistas también. Dale. Así que le va bien en Recoleta. Ya. Jorge Charp, nuevamente amigo del candidato presidencial, también nos dijo que se quería quedar en Valparaíso. Yo creo que está ¿no? en la misma... Yo también lo dejaría en Valparaíso. Yo creo que está en el fíjate. mismo predicamento de Jadwe y yo creo que también una decisión que depende de ellos, ¿ah? Yo no sé si les seduce tanto, por ejemplo, a Daniel Jadwe o a Charp estar en el ministerio. Creo que desde su lugar donde está, el discurso ayer de Charp era muy claro, o sea, como nace un poder municipal.
renunciar a eso solo por un puesto No, en sería gabinete, yo creo que es complejo. mucho. Sí, es Efectivamente. verdad, tienen toda la razón. Aparte y además que ambos van a tener, Jadwe y Sharp van a tener, lo dijo ayer Jorge Sharp, empoderar a los municipios. Y Sí, esa pega les conviene mucho más hacerla desde el municipio que estando adentro, porque adentro no los van a Ahora, aplicar. todo puede pasar en política. todo puede pasar. Pues Pero aparte sí, con Jorge sí. Char nos agrega nuevas fuerzas políticas, que también decíamos que era clave Sí, para, verdad. para el gabinete. A ver. Y tenemos ¿Quién un nombre más acá, tenemos varios más, pero desde, No soy yo, desde ¿ah? este número, otra alcaldesa, Claudia Pizarro, de La Sí. Pintana. Yo me la juego por Claudia Pizarro, creo que es un liderazgo tremendo. Además, demócrata cristiana, un liderazgo importantísimo. Es verdad dejar la alcaldía para ella, yo creo que sería complejo, porque ha jugado un rol extremadamente relevante en La Pintana, pero yo creo que sería un aporte ¿Y en qué indiscutible. ministerio, Mirna? Ministerio de Desarrollo la social. Mujer. No, desarrollo social. mira, Desarrollo qué social. interesante. Sí. O sea, Creo que yo tiene la encuentro experiencia una buena suficiente para... Figueroa ya lleva ya a nivel de alcaldesa como que ha topado con techo. Así que Ahora, me parece que tiene espérame, que si volver. esto es siguiendo la línea de lo que él dijo, que nos va a hacer por cuoteo político, ojo que ella es demócrata cristiana, entonces si es coherente el presidente electo en función de aquello, claro, ella perfectamente cabría. Lo que pasa es que como es demócrata cristiana y siguiendo la lógica en los cuoteos, no cabe la democracia Pero cristiana. ella está Pero demarcada probablemente es bien independiente a la Ella está decisión. demarcada la Bueno, militancia. Sí. Ahora, lo que yo también creo, esto es un apunte no muy breve, pero me imagino que en estos días muchos de los que hemos mencionado, los que vamos a mencionar y los que van a aparecer, deben estar borrando antiguos tweets. ¿Te Sí, acuerdas tú? Que el tema de- sí. Limpiando el historial Al de tiro, vamos búsqueda, limpiando. de posteo, porque Tengo- eso ha sido súper sensible, acuérdense. Tengo una pregunta. Ángel, A propósito que tú dices que Claudia Pizarro haría una buena pega en desarrollo social. El Ministerio de Desarrollo Social ingresó a el comité político, donde solo estaba, Con recordemos, claro, Interior, CEPRES, Hacienda CEPRES y Segegov. Segegov, Claro. los voceros, ¿verdad? Y con el gobierno Piñera se suma Ministerio de Desarrollo Social, Tal cual. con Alfredo Moreno en Moreno. su minuto. Para ser Pregunta. presidente, decían algunos. Para ser Así, presidente. para meter Pregunta gana. entonces, ¿seguirá siendo el Ministerio de Desarrollo Social parte del comité creo político que en no. el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que no. Pero ¿por qué entonces no? ahí, ya, pues Yo creo espérate, que hay un entonces costo en ahí, sacarlo. entonces ahí podría entrar Claudia Pizarro porque no tendría en el Claro. comité político Exacto. un peso la DC. Estoy con ejemplo. Ángela Araya. Bueno, vamos bien. En el pronóstico. Vamos a ver. Ya sabes que ya Yo pensé creo que no se- demasiado no- hoy día. No, Me voy a ir. no sería malo tener a la DC a alguien de la DC, Yo creo no a que- la DC, yo creo que ya a es alguien buen de la DC. Pero bueno, Ya, sigamos, cambiemos los sigamos. nombres. Vamos. Hagamos una renovación de nombres. Eso. Porque también le dice Oye, a la buena DC, gráfica. también le dice a la DC qué tipo de militancia le interesa al gobierno. Claro, ¿no? Es simbólico. Y las bases de la DC lo apoyaron hace rato, ¿eh? Marcelo Lagos. Ministerio de Terremoto Ciencia en y el Tecnología. gabinete. Oye, nosotros con Mauricio estuvimos con Marcelo Lagos en el backstage para las caras de la moneda. Ya. Y él decía que no, pero igual, estoy disponible. Oiga, yo también estuve con él en el comando Sí, de Boric y dijo, ¿verdad? bueno, no, pero si me llamaran... Ya, entonces al final, Algo así. ahora ¿dónde, Ángeles? Ministerio ¿Dónde? de Ciencia y Tecnología. Wow. Mira, qué interesante. Él es académico y muy interesado, entiendo yo, en los puentes entre Sí, la academia, no sí. solamente del área específica en la que trabaja. Y le gustan los medios de comunicación, así que probablemente sería un Es que es como decir interesante que le gusta la tele, acaba de candidato decir, ¿ah? ¿Cómo? Es como decir que le gusta la tele. Pero sí, bueno, Está ¿te claro. interesa al menos comunicar Sí, esta él tiene- parte del él tiene- conocimiento Ya, mayor pero del y terreno? Noción, ¿Tú lo ves ahí en ciencia? y medio ambiente, por ejemplo, o sí, medio ambiente. No. Pensando en cambio Yo lo veo climático, director- pensando, no, director pero de la chiquillos, ONEMI, seamos espérense. francos. Pero espérense un ratito. Director de la UNEMI. Director de la ONEMI. No. No, pero Chuta. espérense un ratito, pero Yo por creo que sería favor. difícil ahí. Oye, estamos enfrentando la peor sequía en la historia de nuestro país. Tenemos cambio climático, tenemos un montón de situaciones que hay que resolver. ¿No creen ustedes que medio ambiente va a tener una relevancia, sobre todo Sí. en el gobierno Gianfranco de Marcone, Gabriel? yo me quedo con Gianfranco Marcone. ¿Sabes quién- a quién- Gianfranco Marcone, ¿sabes quién listo. pondría yo? A Marcelo Mena de vuelta. ¿A quién? A Marcelo Mena. Mena. Mira, Lo encuentro buena. en seco. Oye, ¿Por qué no repetirse? ¿Por qué no dar un gesto también algo que... No, hay varios que se han repetido. Yo a Mena No, lo Marcelo encuentro- Mena me gusta. Yo también, hay un abogado que ha estado muy en la interna de sobre todo la segunda vuelta de Ezio Costa, que es un gran abogado, ha estado dirigiendo la ONG FIMA, por ejemplo, ¿por qué no? Varias más. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué no Marcelo Lago? Porque Marcelo Lago está dedicado a la academia, pero está dedicado mucho también a la investigación. Claro. Y hacer crecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro No, país sí, de todas hoy maneras. es inminente. Sí. Por lo tanto, tener a Marcelo Lago en Ciencia y Tecnología y tener a alguien dedicado al medio ambiente Marcelo puede Mena. generar, Me gustó, los puede Marcelos. generar finalmente La este sinergia. cruce, la Es sinergia verdad. y pum para adelante. Bueno, veamos si nos resulta, porque No, no, si está- sabemos. ya, pero oiga, Sigamos Paqui, de aquí apostando. pueden salir algunas ideas. Sigamos por este lado. Si quiere me llama presidente electo, Felipe, Bien, compadre. bien, Le hacemos la asesoría. Paula Narváez, ex candidata presidencial del Partido Socialista, que perdió en esta consulta ciudadana Ya. entre la DC y el Partido Raquel. Ya. Boric ¿Ustedes la ven o no? necesita hacerle un Ex vocera de gesto. gobierno. A la- Boric necesita hacerle un gesto al A Michelle bacheletismo. Bachelet. Ya, pero ¿dónde? Ministerio ¿Pero de la dónde? Mu- Ministerio de la ¿Dónde? Mujer. ¿Ministerio de la Mujer? No. ¿No? O defensa.
Mira lo que te digo. Defensa. Defensa. ¿Y por qué defensa, Mauricio Su Jürgensen? experiencia también, Sí. o sea, ella es una mujer que viene de otro lugar, experiencia afuera. Yo creo que podría ser, fíjate tú. Estoy apostando, estoy pensando. Ya. si Ha me- trabajado Defensa. en el exterior, Ángeles. ha trabajado en el exterior, En o Macedonia. podría ser Cancillería. Relaciones exteriores. ¿ah? Cancillería. Tuvo una interesante. importante participación en la ONU, ¿por qué no? Pero claro, ¿Por qué no? Claro. Cancillería, Cancillería. y ahí ¿Viste? se agüena, pero así, pero a ciencia cierta como Oye, está pero estáis Chile. buena para dar consejos, Ángeles. No, él tiene la bola mágica, yo puedo tener solamente la cachativa. Ya, Eso mira, me ¿y cómo- gusta. La, cómo- la cómo- cachativa que le La llaman. cachativa. ¿Cómo? ¿Con qué te la juegas tú? No, yo digo que fíjate que me parece interesante relaciones exteriores. ¿Por qué no? Tiene manejo del idioma, ha estado en organismos Ya, internacionales. perfecto, listo, vamos. sigamos. Está Sigamos listo, está entonces. cerrado. Ah. Está cerrado. ¿Cuándo la mandamos? Vamos. Carlos Bueno. Gajardo. Oye, Justicia. Este caballero se habló bastante que ¿Solo podría haber sido justicia? el candidato presidencial también, ¿ah? Del No. sector en su minuto. Sí, ¿En sí. serio? Más de alguno lo quería ahí. Sí. Cuando se estaba cayendo la opción de Beatriz Sánchez, todavía no se levantaba la de Gabriel Boric, sonaba harto el nombre de este caballero. Y bueno, ¿Solo justicia? solo justicia. Solo justicia. ¿Sí? Sí. Yo me lo Porque pregunto. fue crítico con el Ministerio Público. Ha sido crítico con Gendarmería. Entonces una persona que conoce, fue fiscal muchos años, que conoce cómo funciona el sistema verdad. y que podría darle No, lo que quiero decir es- algún tema de Yo no creo- cambio. En justicia puede ser, pero digo, ¿solo es un candidato para la cartera? No, porque ¿Dónde puede más, ser que Mauricio? no, ¿Dónde pues. más? ¿Ah? ¿Dónde? No sé, lo ¿Tú dices pregunto, Ministerio del porque hay un Interior? capital político que hay que No, preguntar. Oye, Ministerio del Interior. No sé, porque uno no sabe. No, tiene- Bueno, lo las cierto es que, decisiones ojo, acá. que también hay que mantener las expectativas claras. El Ministerio de Justicia no es el que imparte la justicia en este No. país. No, pues. Sí está a cargo de siempre estar pensando en renovar justamente las reglas del juego que puedan afectar a ¿El la Ministerio justicia, Público? el Ministerio Público, No. bueno, también está a cargo del tema de derechos humanos, Gendarmería de Chile. ¿Viste? No, En fin. si Ministerio de Justicia, si no tiene otra opción. Oiga, Carlos, yo sé que vamos a tener que seguir analizando esto, pero a mí el que más me preocupa en este minuto, perdonen, ¿Es? pero es el Ministerio de Hacienda. Ya, pero ya vamos para allá, mismo, Ya, ya bueno, vamos para allá. me Sigamos estoy con otro adelantando, nombre. me Sigamos estoy con Ya otro se me nombre. puso ansiosa. Me puse ansiosa se porque puso- encuentro se que el puso Ministerio de rápido. Hacienda Ya, ahí es vamos. importante. ¿Tenemos más? ¿Qué ¿Qué más tenemos? El señor Carlos Mire, Montes. Carlos Montes. Expresidente del Senado de esta república, no quiso ir a la reelección, fue diputado en varios periodos, Él está para siempre hartas ha cosas. estado Yo aquí me la juego, yo aquí en me el la área juego. de Hacienda y también permanentemente implicado en los cambios en el área de educación y otras más. ¿Dónde lo ven ustedes? Él va a estar sí o Y sí, yo A creo. la Ángeles le alzó la mano al tiro. Jueguen. Yo lo no voy a veo dar mi en el veredicto. interior, pero no sé si el gobierno electo le va a dar ni más ni menos que al Partido Socialista el cargo más importante del gobierno. Lo encuentro como... Está difícil. Ahora, ¿por qué no. interior? Porque tiene mucha experiencia, porque tiene el aplomo, Tonelaje porque político. tiene los años de circo, porque creo que es un ministerio extremadamente importante, porque hay que enfrentarse a problemas tan graves como el narcotráfico, la seguridad ciudadana, Da lo que está confianza, pasando en la dice el macrozona sur, da confianza, Yo no sé. Ya, Mauricio. experimentado. Pero miren, Yo no sé, pero, perdón, Mirna, muy breve para dar la opinión. Yo no sé dónde, pero sé que va a estar. ya, pero